El sol de Bayahíbe, en la República Dominicana, no es un sol caribeño cualquiera. Es una luz inclemente, blanca y densa que baña las palmeras y la arena con una belleza brutal. Pero en el verano de 2003, esa luz no lograba penetrar el manto de silencio y temor que se cernía sobre una de las propiedades más espectaculares y enigmáticas de toda la costa oriental. Hablamos de la mansión que los lugareños pronto bautizarían como el Palacio del Ruso. Era una edificación que desafiaba el entorno. No era una simple villa de playa. Era un complejo fortificado, casi un cuartel general, que evocaba más un palacete de las afueras de Moscú que una residencia tropical. Construida con una opulencia desmedida y fría, contaba con helipuerto privado, canchas de tenis inmaculadas y, lo más inquietante de todo, un campo de tiro personal. Sus muros altos no solo buscaban privacidad, sino también una protección absoluta. Detrás de esos muros vivía la familia Bettine. El patriarca era Alexander Nikolaevich Bettine, y junto a él, su esposa Olga Viktorovna Bettine. Eran empresarios, o al menos eso decían los papeles y las pocas interacciones sociales que tenían. En Bayahíbe, donde la riqueza extranjera era común, su presencia se notaba, pero se mantenía a distancia. Su fortuna era de origen incierto, pero en los corrillos se susurraba que estaba cimentada en las turbulentas y violentas transferencias de poder y dinero de la Rusia postsoviética. En otras palabras, la mafia rusa tenía un nuevo refugio bajo el sol. Alexander Bettine era el hermano mayor, la figura principal, y a su alrededor gravitaban otros miembros de su círculo, incluyendo a un hermano menor cuya presencia era más intermitente y sombría. La vida en la mansión era un contraste de ensueño y paranoia. Lujos inimaginables para sus ocupantes y una tensión palpable en el aire, percibida incluso por los pocos empleados dominicanos que trabajaban en el complejo. Sabían que en esa casa la sonrisa era una máscara y el peligro, un habitante más. El fatídico día llegó un 10 de agosto. La versión oficial, la que se intentó imponer en las primeras horas de la investigación, fue que se trató de un trágico incidente familiar, una disputa doméstica que escaló hasta el horror. Pero esa versión se desmoronó casi tan rápido como la tranquilidad en Bayahíbe. Esa madrugada, la mansión se convirtió en la escena de un crimen brutal. Alexander Nikolaevich Bettine y su esposa Olga Viktorovna murieron a tiros dentro de su propia fortaleza. Los detalles eran espeluznantes. No fue un simple tiroteo. La violencia sugirió una ejecución, un mensaje enviado con sangre y pólvora desde el otro lado del mundo. Lo que hacía aún más frío el ambiente era el destino de los leales guardianes de la propiedad. Sus enormes perros, bestias entrenadas para proteger, aparecieron envenenados. La seguridad fue neutralizada de forma metódica y silenciosa antes de que el verdadero objetivo fuera alcanzado. El doble asesinato desató una oleada de preguntas. ¿Quién había orquestado esto? Un ajuste de cuentas pendiente de sus negocios en Europa del Este. Una traición interna. Las autoridades dominicanas se encontraron de golpe en medio de un tablero de ajedrez internacional con piezas que no podían identificar. La mansión, con su helipuerto y su campo de tiro, ahora no era un símbolo de riqueza, sino un monumento al terror, un recordatorio de que ni los muros más altos podían aislar a sus dueños de su pasado. El paraíso tropical se había transformado en la tumba de una pareja rusa cuya fortuna, aparentemente, había sido comprada con sangre, y ahora se cobraba con más. Pero la tragedia de los Bettine no terminó con el doble funeral. Los cabos sueltos, la herencia en disputa y la sombra de un hermano menor que fue apresado, aún harían que esta historia de la mansión de Bayahíbe se extendiera en el tiempo tejiendo un velo de misterio sobre la herencia y el verdadero destino de la riqueza. Tras la masacre de Alexander Nikolaevich Bettine y su esposa Olga Viktorovna, el idílico infierno de la mansión de Bayahíbe se sumió en un silencio opresivo. Los agentes policiales y forenses, desbordados por la magnitud internacional del caso, se movían entre las canchas de tenis y el helipuerto con una mezcla de fascinación y horror. Estaban desentrañando no solo un doble homicidio, sino los tentáculos de una red criminal que había elegido el Caribe para blanquear su oscuro pasado. La primera línea de investigación apuntó a una disputa familiar, una cortina de humo que pronto se rasgó para revelar el rostro de algo mucho más grande, una purga interna ligada a la temida organización. Los Bettine no eran simples empresarios, eran operadores de una vasta fortuna de origen turbio. En el ojo del huracán quedó el hermano menor de Alexander. Los reportes indican que este individuo fue rápidamente apresado en relación con el caso, aunque los detalles de su juicio o condena permanecieron envueltos en el mismo misterio que rodeaba a la familia. Se especulaba que el crimen había sido un brutal ajuste de cuentas o una traición dentro del clan para hacerse con el control de los bienes,
Mientras el hermano menor entraba en el sistema judicial dominicano, los hijos de la pareja asesinada, que aún eran niños, fueron repatriados a Rusia por otros familiares, lejos del lugar donde sus padres habían encontrado un final tan violento. Su partida cerró el ciclo familiar de la mansión, dejándola vacía, pero cargada con el peso de la tragedia. Aquí comienza el segundo acto de la aterradora historia, la lucha por el legado. Con la familia directa desmantelada o fuera del país, la majestuosa propiedad se convirtió en un botín. Pero el Estado dominicano, a través de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, intervino rápidamente. Declarada como un activo proveniente de actividades ilícitas, confirmando las sospechas de su origen criminal, la mansión fue incautada. Se retiraron casi todos sus lujosos enseres, dejando tras de sí solo el esqueleto de la opulencia, los fríos juegos de comedor y algunos muebles en las salas vacías. Durante años, la mansión flotó en un limbo legal y administrativo. En un momento se anunció que la Universidad Autónoma de Santo Domingo recibiría la propiedad con la intención de darle un uso educativo o de investigación. Una ironía cruel. La casa construida para esconder crímenes de la mafia, ahora destinada a la educación superior. Sin embargo, su mantenimiento resultó ser costoso y complejo. El tiempo pasó, pero la leyenda de la casa permaneció. Los lugareños y hasta los nuevos propietarios eventuales no podían olvidar que bajo el cemento de esa propiedad yacía una historia de muerte y traición. La mansión, con su arquitectura palaciega y sus amenidades abandonadas, era un fantasma visible de la ambición desmedida. La historia resurgió con fuerza décadas después, en años recientes, cuando el hijo de Alexander y Olga, ahora un adulto, regresó para reclamar los bienes de sus padres. Este acto legal reabrió viejas heridas y trajo a la luz el espinoso caso de 2003, recordándole a la sociedad que el crimen no solo se había quedado impune, sino que su herencia seguía en disputa. La reclamación de los bienes, supuestamente sustraídos de manera irregular tras el asesinato, sugiere que la tragedia no terminó con las balas. La codicia continuó operando en la sombra. La mansión de Bayahíbe, con su helipuerto vacío y su campo de tiro silencioso, sigue en pie como un testimonio de una época oscura y un recordatorio de que algunas fortunas llevan consigo una maldición de la que ni el sol caribeño puede purificarlas. Es la historia de cómo la opulencia se encontró con la violencia, dejando un legado de terror y un silencio que aún hoy resuena en sus vacíos pasillos. Si este tipo de historias te gustan, no olvides suscribirte a El Archivo Violeta para conocer más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.